Dicen que el silencio del universo es la forma más pura de terror. No es un silencio vacío, es una ausencia que pesa, una presión que nos empuja hacia el abismo de la cordura. Durante siglos, la humanidad ha levantado catedrales de piedra y dogma, ha tallado ídolos y ha invocado nombres sagrados, no necesariamente por amor a la verdad, sino por puro instinto de supervivencia. Construimos un Dios para que hubiera alguien mirando, alguien que diera sentido al caos, alguien que pudiera ser el testigo de nuestras miserias. Pero, ¿qué sucede cuando la arquitectura que edificamos para protegernos se convierte en nuestra propia prisión? Bienvenidos al laberinto de las palabras. Soy Etzael Montoya y hoy, en la compañía de Shawnee OTK, bajo los archivos de nuestro gabinete, abriremos un expediente que lleva demasiado tiempo sellado. No buscamos consuelo en lo sagrado, buscamos la grieta, porque al final, detrás de cada altar, de cada oración, de cada respuesta divina, lo único que realmente existe es nuestra propia angustia reflejada en el espejo. Hoy nos adentraremos en la arquitectura más antigua, poderosa y quizás necesaria que jamás hayamos inventado: la idea de Dios. Apaguen las luces. El laberinto ha comenzado a cerrarse. La historia de la humanidad no es una historia de progreso, es una historia de muros. Y la religión fue el primer plano arquitectónico para levantar esos muros en nuestra mente. Al desmontar el mito del creador, lo que encontramos, los cimientos, no es un espíritu, sino una estrategia de gestión de masas. Exacto, Etzael. Si analizamos las estructuras jerárquicas de las instituciones religiosas, desde las teocracias antiguas hasta las congregaciones modernas, observamos un patrón recurrente: la externalización de la culpa. Se nos enseñó a buscar la redención afuera, nunca adentro, al adicionar al individuo a tener un juicio divino. Se garantiza una obediencia social que no necesita de policías en cada esquina. El concepto de Dios se convirtió en el gran panóptico, la idea de que siempre estamos siendo observados, lo que nos obliga a autorregularnos bajo normas que a menudo contradicen nuestras propias libertades. Para entender el nacimiento de Dios, tenemos que dejar de mirar hacia el cielo y empezar a mirar hacia el barro. Las evidencias arqueológicas y antropológicas, desde los sumerios hasta el creciente fértil, nos demuestran que las primeras nociones de lo divino no nacieron de una revelación mítica, sino de una imperiosa necesidad logística, el control de los recursos y la organización de las primeras estructuras de poder. Al pasar del nomadismo al senderismo, el ser humano sacrificó su libertad de acción a cambio de la promesa de un orden cósmico, que en realidad solo protegía los intereses de la élite gobernante. Pero si la religión fue una arquitectura diseñada inicialmente por el poder político, la pregunta obligatoria es: ¿por qué ha sobrevivido a la caída de todos los imperios que la crearon? Es posible que, más allá de la manipulación de Estado, exista algo en nuestra propia psique que necesite ser encadenado. La respuesta es incómoda.
la neurobiología y la antropología coinciden en un punto clave. El cerebro humano experimenta un profundo horror vacui, un horror biológico al vacío. La incertidumbre duele, desorienta y paraliza. Inventar a Dios no fue únicamente un acto de coerción política. Fue, en su origen más íntimo, un mecanismo de defensa. El problema es que, al externalizar nuestra angustia en una figura superior, renunciamos a desarrollar nuestra propia resiliencia. Nos volvimos independientes de una prótesis espiritual, de una muleta que nos impide aceptar que el vacío no es una condena, sino el único espacio real donde somos libres. Y es ahí donde el laberinto se vuelve verdaderamente complejo. La mayoría de la gente confunde esa libertad con el abandono absoluto. Por eso, cualquier intento de desmontar la ideología de Dios genera una resistencia feroz. No están defendiendo a un creador, están defendiendo la única estructura que evita que sus miedos más profundos salgan a la superficie. Un mecanismo de defensa transformado en una jaula de oro, porque cuando el poder político comprendió los alcances de esta necesidad psicológica, dejó de limitarse al control de los cuerpos y comenzó a gobernar directamente sobre la narrativa de la fe. Y aquí es donde el desmonte se vuelve incómodo. Si la idea de Dios fue la herramienta para domesticar el caos humano, ¿qué nos ha hecho esta domesticación? ¿Nos ha privado de la capacidad de aceptar el vacío? Nos aterra la libertad absoluta, porque conlleva a la responsabilidad absoluta. Es mucho más sencillo ser un siervo de un plan divino que enfrentarse a la realidad, que el universo es indiferente a nuestra existencia. Estamos desmantelando la figura del arquitecto porque al final de este bloque la pregunta es ineludible. ¿Somos seres con fe? ¿O en realidad somos seres con miedo a la libertad que surge cuando las estructuras de poder se derrumban? Aquí es donde la narrativa de la fe se quiebra bajo la luz implacable de la evidencia histórica. Si analizamos el fenómeno religioso no como un dogma abstracto, sino como una estructura de poder, descubrimos su verdadera función: la normalización industrial del miedo y el control social. La antropología y la historia económica nos lo confirman. Cuando las sociedades humanas abandonaron el nomadismo en el creciente fértil durante la revolución neolítica, hace más de 10.000 años, surgió una necesidad urgente: legitimar la desigualdad de clases y la propiedad privada. Para lograrlo, los primeros estados teocráticos, como los documentados en las tablillas sumerias de Mesopotamia, institucionalizaron la figura de los dioses no como entes de amor, sino como cobradores de impuestos cósmicos y jueces implacables. El historiador y arqueólogo Henry Frankfurt, en sus estudios sobre la naturaleza y los mitos del cercano Oriente Antiguo, demostró que el poder político y el poder religioso operaban como una sola maquinaria de corrección. No necesitabas ejércitos en cada esquina si lograbas convencer al pueblo de que un ojo invisible vigilaba cada uno de sus pensamientos.
La Iglesia Católica medieval perfeccionó esta ingeniería social mediante el sistema de penitencias y la amenaza sistémica del Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, convirtiendo la culpa en un código penal interno, como teorizó el filósofo Michel Foucault en Vigilar y Castigar. El verdadero poder no es el que se ejecuta al cuerpo, sino el que coloniza la mente hasta lograr que el individuo se discipline a sí mismo. El desmonte final es inevitable. Si el ser humano inventó la arquitectura de lo divino para ordenar el caos de un mundo hostil, ¿por qué la historia de la religión está escrita sobre los cimientos de la censura, la Inquisición y el sometimiento? La respuesta es tan gélida como reveladora. El orden que prometían los altares nunca fue para liberarnos del sufrimiento. Fue para hacernos dóciles ante las cadenas de la tierra. Y cuando el espejismo institucional se desvanece, la gran pregunta del laberinto nos alcanza. Si quitamos el arquitecto divino de la cima del mundo, ¿qué nos queda por enfrentar? Nos encontramos en Caucasia, Antioquia, capital del Bajo Cauca, y nos lanzamos a sus calles para resolver una pregunta primordial: la existencia de alguien o algo que nos cuida desde arriba. Nos encontramos analizando un tema que es bastante tabú en nuestra sociedad, pero que es necesariamente crucial entender para nuestra vida diaria. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos podrías decir tu nombre? Hola, me llamo Joana. Bueno, Joana, la pregunta aquí que queríamos hacer es sobre la idea de que existe alguien o algo que nos cuida desde arriba. Si mañana descubriéramos que ese alguien que creíamos nunca estuvo ahí, ¿cómo te sentirías? Bueno, pues a ver, en mi opinión, independientemente si realmente no existe alguien que nos cuide del cielo, pues yo creo como persona, yo seguiría normal, seguiría todos los días con mi empuje, trabajando, levantándome, pues digamos, a hacer mis obligaciones, mis deberes. Y pues nada, o sea, somos libres, pues digámoslo así, de creer en lo que pensemos, pero si dado el caso llegara a existir eso, de que realmente no hay alguien, pues no, ratifico de que yo sería una persona pues que seguiría cumpliendo con mis deberes día a día y pues obviamente impulsaría a las demás personas que digamos creyesen de que hay alguien desde arriba que nos cuiden, pues como a darles a conocer o darles a instruir de que no existe. Entiendo. ¿Crees que si llegáramos a descubrir que ese alguien no existe, tendríamos que sentir miedo o sentirnos libres de decidir, o de que sabemos que no hay nadie que decida por nosotros quién debemos ser? No, pues creo que debemos sentirnos pues nosotros como seres humanos libres, porque cada persona pues tiene sus capacidades, sus habilidades pues para continuar la vida normal. Amantes del arte y de la cultura popular, estamos en el Parque Verde y nos encontramos con un artista local. Él es el señor Yada, es líder de la banda y grupo de rock chilapo de Caucasia, mejor conocido como el señor Yada y los últimos de la cuadra. Bro, ¿podrías presentarte ante el público? Buenas gente, ¿cómo están? Aquí el señor Yada y los últimos de la cuadra. Bro, la idea del tema que vamos a hablar hoy es sobre un tema que es bastante tabú en nuestra sociedad, pero que es necesario entenderlo.
Y la pregunta sería, ¿existe una creencia de que alguien o algo nos cuida desde arriba? Si mañana descubriéramos que ese alguien nunca estuvo ahí, ¿qué sentirías? ¿Te sentirías más solo o sentirías miedo? Pues desde los términos filosóficos que uno por lo menos puede dar, obviamente yo siendo artista del municipio y siendo un artista también que juega con la parte de las letras y las palabras, digamos pues una manera más, yo lo diría más una mirada filosófica, porque como tal, si no hay absolutamente nada, supuestamente viéndolo bien, porque hay también que ver los términos físicos que se manejan en la naturaleza. Supuestamente en la naturaleza se mira un montón de fuerzas. Claro. Dios se justifica más como tal en una parte física. Por ejemplo, una hoja de un árbol, como pongámosle esto que está aquí, no va a caer de por sí solo. Hay una fuerza que lo atrae. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, uno obviamente sería más liberado, pero obviamente con responsabilidad. ¿En qué sentido? Siendo obviamente que no hay absolutamente nada, obviamente hay que armonizar. Sabes la parte del karma, ¿no? Sabes muy bien que directamente una persona no le puede hacer daño a otra solamente porque sí. O sea, si no hubiera absolutamente un karma o por lo menos algo que como tal, como ley, determinaría algo así como de yo hacerte daño a ti o hacerle daño a un tercero, pues prácticamente no hubiera equilibrio en la naturaleza. Entonces, desde mi perspectiva, pues diría liberado, pero con responsabilidad, ya que como tal, como siendo yo un ser pensante y un ser razonable, obviamente seguiría como tal la parte de ley para que obviamente no afectara a terceros o a ti o a cualquier persona pues que directamente influya en ese estado natural que estamos las personas. ¿Te sentirías liberado al saber que no hay nadie que tome elecciones por ti mismo? Me sentiría liberado, sí, es una cosa que es completamente entendible y aceptable, pero también como persona, como ser pensante y ético, diría yo que les buscaría más un sentido, tanto a mi persona como a lo que rodea. Claro. Sin ese sentido, prácticamente puedo hacer lo que yo quiera. Por eso es que supuestamente en ciertos tipos de escritos bíblicos, recuerda que existe el libre albedrío. Pero si el libre albedrío nos invade, ¿qué podemos hacer nosotros siendo parte natural? Entonces yo puedo directamente talar un árbol porque me da la gana, un ejemplo. O puedo yo directamente pegarte una puñalada porque me da la gana. Entonces ahí va como ese equilibrio. Por mi parte sería más liberación, pero con responsabilidad. Siempre lo voy a tener ese tipo de sentido. Me gusta más ser responsable con las partes de mis actos para que no afectase a ninguna parte o a ningún tercero. Mucho gusto, Mónica Vega. Ok, Mónica, la pregunta que tenemos para ti sería sobre la existencia de que alguien o algo nos cuida desde arriba. ¿Qué pasaría si mañana descubrieras que ese alguien nunca estuvo ahí? ¿Te sentirías más libre o sentirías miedo? Definitivamente confirmaría lo que ya he sentido y he vivido por experiencia propia, y es que al final siempre eres tú contigo mismo, superando y construyendo y solucionando y culminando cada proyecto que te coloque. Definitivamente sí, concluyo diciendo que libre siempre he sido. ¿Y crees que esa libertad que sentirías sería porque sentirías que hay alguien, no hay nadie que tenga que reprimirte? Claro, yo pienso que el ser humano como tal y todo ser vivo en gran parte influye que su plenitud esté libre, que pueda siempre existir y no reprimirse. Hemos buscado a Dios en los textos polvorientos de la historia, en los planos de las primeras civilizaciones, y los hemos rastreado entre la multitud anónima de las calles. Lo que encontramos al final
de este recorrido no fue una respuesta definitiva, ni la paz de un refugio seguro. Fue simplemente el eco de nuestra propia desesperación. Construimos un creador para no tener que mirar de frente la inmensidad del silencio. Fabricamos dogmas para que la libertad no doliera tanto. Y convertimos la culpa en una muralla que nos aparta del caos. Pero las murallas, tarde o temprano, terminan por derrumbarse. Al final del laberinto, cuando se apagan los altares y se desvanecen las promesas celestiales, lo único que queda sobre la mesa es nuestra propia responsabilidad. El arquitecto nunca estuvo en los cielos, era solo un reflejo de nuestro miedo a estar solos en la oscuridad. La pregunta ya no es si Dios existe o no. La verdadera pregunta es, ¿tendremos el valor de caminar sin muletas cuando el laberinto se quede sin paredes? Gracias por acompañarnos en este primer expediente de la tercera temporada del Laberinto de las Palabras. Apaguen las luces. El vacío continúa.